Según este rabino, Jesús mostró que pronto habrá 5 regiones de la tierra, donde estar significará muerte casi segura durante la tribulación. Y lo más sorprendente, la mayoría de los creyentes está viviendo en uno de esos lugares ahora. Presta atención. Mi nombre es Rabino Ezequiel Goldstein, y durante 4 décadas he dedicado mi vida al estudio de la Torá y del Talmud, en una pequeña, pero respetada sinagoga en Tel Aviv, Israel. Nací en una familia de judíos ortodoxos, descendiente de una línea de estudiosos rabínicos que se remonta a generaciones. Desde temprano fui criado en los caminos de la ley y las tradiciones de mi pueblo, con el compromiso de preservar nuestra fe y nuestra identidad. Completé mis estudios en la Yeshivá de Jerusalén, donde me hice conocido por mi dedicación a las Escrituras y por mi rigor en la interpretación de la ley mosaica. Durante toda mi vida, he mantenido una relación distante e incluso antagónica con el cristianismo. Para mí, Jesús de Nazaret era simplemente un judío del primer siglo, cuyas enseñanzas fueron mal interpretadas y transformadas en una religión que a lo largo de la historia muchas veces persiguió a mi pueblo. En mis predicaciones en la sinagoga, a menudo advertía a mis congregantes sobre los peligros del sincretismo religioso y de la influencia cristiana en la cultura moderna. Mi comprensión de la fe estaba firmemente arraigada en la tradición judía, y no veía necesidad de buscar más allá de lo que nuestros ancestros nos habían enseñado. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2025, todo lo que creía ser verdadero sería profundamente cuestionado. Esa mañana, me desperté más temprano de lo habitual para finalizar mi sermón semanal. El sol aún no había salido cuando salí de casa para caminar hasta la sinagoga como hacía todos los días. Llevaba conmigo mis textos sagrados y mis escritos, totalmente absurdo en pensamientos sobre las interpretaciones que presentaría a mis congregantes en el Shabbat. Crucé la calle sin darme cuenta de que el semáforo estaba en rojo para peatones. Escuchó el sonido agudo de neumáticos intentando frenar bruscamente, y en una fracción de segundo, sintió el impacto devastador de un autobús urbano contra su cuerpo. No hubo tiempo para miedo o para oraciones, solo un dolor agudo e intenso que casi instantáneamente dio lugar a una sensación de flotación y paz. En un momento estaba en la calle. En el siguiente, me encontraba por encima de mi propio cuerpo observando la escena con una claridad y serenidad que jamás había experimentado. Y el cuerpo yacía inmóvil en el asfalto, sangre escurriendo de mi cabeza. Vio a los transeúntes reuniéndose alrededor, alguien llamando a una ambulancia, el conductor del autobús en estado de shock. Pero extrañamente, nada de eso me afectaba. Era como si estuviera viendo una película sobre otra persona. Me sentía más vivo, más consciente, más presente que nunca había estado dentro de mi cuerpo físico. Me di cuenta de que mi conciencia no estaba limitada por las restricciones corporales o por la percepción sensorial común. Mientras contemplaba esta nueva condición, me di cuenta de una luz creciendo a mi derecha. No era como cualquier luz terrenal, era pura, vibrante, radiante, y emanaba no solo luminosidad, sino también un amor tan profundo e incondicional que me sentí completamente envuelto. Como estudioso de las Escrituras, inmediatamente pensé en la Shekinah, la manifestación de la presencia divina que nuestros ancestros experimentaron. Con todo, lo que sucedió a continuación desafió todo lo que creía saber sobre Dios y sobre la realidad espiritual. La luz comenzó a tomar forma, y de su centro emergió la figura de un hombre. Sus ojos eran como llamas de fuego, pero no inspiraban miedo. Solo una sensación de ser completamente conocido y amado, a pesar de todas mis fallas. Su rostro irradiaba una autoridad que trascendía cualquier poder terrenal, pero también exhibía una compasión que me desarmó completamente. Sus manos extendidas mostraban marcas de perforación, y en ese instante supe que estaba ante Jesús de Nazaret, aquel que mi pueblo rechazó, aquel que yo mismo había rechazado durante toda mi vida. Ezequiel, dijo él, y su voz era como el sonido de muchas aguas.
majestuosa y gentil al mismo tiempo. Me buscaste en los textos, pero no me encontraste porque solo buscaste con tu mente y no con tu corazón. Has estudiado las profecías sobre mí, pero no has reconocido su cumplimiento. Ahora estoy aquí, no para condenar, sino para revelar. El tiempo es corto, y mi pueblo necesita estar preparado para lo que está por venir. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podría este ser Jesús? ¿Cómo podría yo, un rabino ortodoxo, estar ante aquel que siempre consideré un impostor, sintiendo no indignación o escepticismo, sino un amor y una verdad que penetraban cada fibra de mi ser? Mi mente académica intentaba racionalizar la experiencia, pero mi alma reconocía una realidad que trascendía cualquier argumento intelectual. Sus ojos penetraron los míos y sentí como si toda mi vida estuviera siendo expuesta, no para juicio, sino para liberación. Cada creencia, cada enseñanza que había propagado, cada interpretación que había defendido, todo estaba siendo evaluado, no a la luz de la tradición humana, sino a la luz de la verdad divina. Me di cuenta entonces de cuánto de mi fe estaba basado en el orgullo intelectual y en la tradición, y no en una relación viva con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ezequiel continuó Jesús: te llamé para ver más allá de lo viejo, y para compartir lo que revelaré. Mi regreso está cerca, más cerca de lo que muchos perciben, y hay lugares de peligro donde mi pueblo no debe estar cuando comience el tiempo de tribulación. Lo que mostraré no son metáforas o parábolas, sino instrucciones específicas que marcarán la diferencia entre la vida y la muerte para innumerables almas. Mientras hablaba, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Ya no estábamos suspendidos sobre la calle de Tel Aviv, sino en un lugar que parecía ser una alta montaña, desde donde podíamos ver toda la tierra. Continentes y naciones se extendían debajo de nosotros como un mapa vivo, y Jesús comenzó a mostrarme visiones de lo que estaba por venir en un futuro muy cercano. La primera visión me golpeó como un rayo. Vi seres reunidos en una región que inmediatamente reconocí como el Medio Oriente, rodeando la ciudad de Jerusalén como buitres rodeando a su presa. La visión me llenó de pavor, pues pude sentir la oscuridad espiritual emanando de esas fuerzas, una oscuridad tan densa que parecía engullir la propia luz. Observa atentamente, Ezequiel, dijo Jesús, su voz cargada de tristeza. Mira dónde mi pueblo no debe estar cuando llegue la hora final. El primer lugar de muerte es Judea y todas las tierras alrededor de Jerusalén. Cuando veas la abominación de la desolación colocada en el lugar santo, aquellos que estén en Judea deben huir a las montañas inmediatamente. No vuelvan a buscar pertenencias. No duden ni por un momento porque la destrucción que seguirá será rápida y despiadada. Observé horrorizado mientras la visión se desplegaba ante mí. Vi una figura de mensajero entrar en el templo reconstruido en Jerusalén y declararse Dios, exigiendo la duración de todos los que presenciaron su acto blasfemo. En el momento en que esta abominación fue revelada, terremotos comenzaron a sacudir toda la región con una violencia sin precedentes. Edificios que habían resistido durante siglos se desmoronaron como castillos de arena, y el propio sol se abrió para engullir barrios enteros, pero los terremotos eran solo el comienzo. Fuego comenzó a caer del cielo como granizo ardiente, consumiendo todo lo que tocaba. Los ejércitos que cercaban Jerusalén volvieron sus armas no solo contra la ciudad, sino contra todas las aldeas y pueblos en toda Judea. Vi creyentes que habían esperado mucho para huir, que habían dudado en dejar sus casas y posesiones atrapadas en el caos sin medio de escape. Sin embargo, incluso en esta visión de juicio, fui testigo de la misericordia de Dios. Vi grupos de fieles que habían atendido al aviso, que habían huido a cuevas remotas en las montañas, en el momento en que la abominación fue revelada. En esos lugares escondidos, observé ángeles proporcionando protección y provisión sobrenaturales, así como Dios había alimentado a los israelitas con maná en el desierto siglos antes. Es por eso que la advertencia es tan específica, explicó Jesús mientras la visión continuaba. Judea se convertirá en el epicentro de mi juicio final sobre la tierra.
Las fuerzas espirituales de las tinieblas concentrarán su poder allí, y ninguna fuerza humana será capaz de resistir lo que está por venir. Apenas aquellos que confíen completamente en mi provisión y huyan cuando yo ordene, sobrevivirán a lo que está a punto de suceder. La segunda visión fue aún más impactante que la primera. La escena cambió para mostrar grandes ciudades alrededor del mundo, centros urbanos masivos, repletos de millones de personas viviendo sus vidas cotidianas, completamente ajenas a lo que se acercaba. Reconocí Nueva York, Londres, Tokio, Dubái y numerosas otras áreas metropolitanas que representaban el apogeo de la realización y la riqueza humana. «Mira cómo confían en sus sistemas», dijo Jesús, señalando la actividad agitada debajo de nosotros. «Han construido torres que rozan el cielo y han creado redes que abarcan el globo, pero olvidaron que toda su fuerza es como la hierba que se marchita en un solo día. El segundo lugar de muerte es cualquier gran ciudad que se ha convertido en como Babilonia, confiando en la riqueza y en la sabiduría humana en lugar de en Dios». Mientras pronunciaba estas palabras, presencié algo que desafiaba todo lo que pensaba comprender sobre la estabilidad de la civilización moderna. No que parecía cuestión de momentos, observé cómo ataques cibernéticos paralizaron los sistemas electrónicos de los cuales estas ciudades dependían para su propia supervivencia. Redes eléctricas fallaron simultáneamente en varios continentes, sumergiendo a miles de millones de personas en la oscuridad. Pero el colapso tecnológico era solo la primera ola de destrucción. Ícaros financieros que habían tardado décadas en construirse se evaporaron en minutos. A medida que las monedas digitales se volvieron inútiles y los sistemas bancarios colapsaron de manera irreparable, cadenas de suministro que proporcionaban alimentos, medicamentos y combustible a poblaciones urbanas se rompieron completamente, dejando a millones atrapados en selvas de concreto sin medios para sustentarse. Las ciudades que parecían tan fuertes y permanentes se convirtieron en trampas mortales en cuestión de horas. Sin electricidad, sin sistemas de agua, sin distribución de alimentos y sin redes de comunicación, el pánico se extendió como fuego entre las poblaciones urbanas. Observé a personas desesperadas luchando por los últimos suministros disponibles mientras los servicios de emergencia estaban sobrecargados y la autoridad gubernamental colapsaba por completo. «En una hora», dijo Jesús solemnemente, «la riqueza de estas grandes ciudades será devastada. Aquellos que confiaron en los sistemas del hombre en lugar de en la provisión de Dios, se encontrarán atrapados en monumentos al orgullo humano que se han convertido en tumbas para los despreparados». Una vez más, vislumbré la misericordia divina, incluso en medio del juicio. Fui testigo de creyentes en estas ciudades que habían recibido visiones sobrenaturales para partir antes de que comenzara el colapso. Las familias que habían vendido sus posesiones y se habían mudado a áreas rurales, individuos que habían sentido el Espíritu Santo, instándolos a reubicarse a pesar de la aparente seguridad de la vida urbana. Esos fieles habían escuchado la voz silenciosa de Dios y escapado del armadillo antes de que se cerrara. La tercera visión que Jesús me mostró fue quizás la más engañosa de todas, porque involucraba un lugar donde muchos creyentes naturalmente pensarían que estarían seguros. La escena frente a mí cambió para revelar vastos búnkeres subterráneos y refugios fortificados esparcidos por la tierra. Los lugares donde los ricos y poderosos habían gastado miles de millones de dólares, creando lo que creían ser refugios impenetrables del caos arriba. «Contemplemos el orgullo del hombre», dijo Jesús, su voz llena de profunda tristeza. «Vean cómo confían en su propia fuerza y sabiduría en lugar de en mi provisión. Estas fortalezas subterráneas se convertirán en el tercer lugar de muerte, no por lo que sucede sobre la tierra, sino por lo que representan en el corazón humano». Observé mientras la visión se desplegaba, mostrándome búnkeres lujosos equipados con años de suministros alimentarios, sistemas avanzados de filtración de aire y todo confort concebible. Las personas dentro de esos refugios se congratulaban por su previsión y preparación,
creyendo que habían sido más astutas que el juicio que venía a través de su riqueza y planificación. Pero lo que presencié a continuación fue un torrente de inmensa tristeza. Estos elaborados refugios construidos por manos humanas y sostenidos por recursos humanos comenzaron a fallar de maneras que sus diseñadores nunca habían anticipado. Los sofisticados sistemas que mantenían la vida subterránea comenzaron a funcionar mal, a medida que pulsos electromagnéticos de disturbios cósmicos fritaban sus componentes electrónicos. Suministros de aire se volvieron contaminados, reservas de alimentos se echaron a perder, y las propias paredes que habían prometido protección se transformaron en paredes de tumbas. Pero las fallas físicas no eran nada comparadas con la oscuridad espiritual que descendió sobre esos lugares. Vi cómo el aislamiento y el miedo comenzaron a consumir las almas de los prisioneros allí dentro. Sin la presencia de Dios, sin fe para sostenerlos, sin la capacidad de confiar en la provisión divina, las personas en esos bancos se volvieron unas contra otras con una salvajidad que me chocó hasta lo más profundo. Ellos pensaron que podrían salvarse a través de sus propios esfuerzos, explicó Jesús mientras yo observaba las escenas repugnantes desarrollarse. Pero la salvación nunca vino a través de la fuerza o sabiduría humana. Siempre vino a través de la fe y la dependencia de mí. Estas personas prepararon sus cuerpos pero negligenciaron sus almas, y al final, sus almas son todo lo que importa. He sido testigo de cómo algunas de las personas más ricas e influyentes de la tierra, aquellas que parecían tan poderosas y seguras en sus vidas terrenales, se convirtieron en consumidas por la desesperación y la locura en sus prisiones subterráneas. Tenían todo lo que pensaban necesitar para sobrevivir, excepto la única cosa que realmente importaba, una relación con su Creador. La cuarta visión me llevó a un lugar que hizo que mi espíritu retrocediera de horror. Jesús me mostró enormes centros de distribución, siendo montados en ciudades alrededor del mundo, lugares donde personas estaban alineándose por miles para recibir lo que se estaba llamando un sistema revolucionario de identificación. La tecnología se presentaba como la solución para todos los problemas de la humanidad. Acceso instantáneo, cuidados de salud, transacciones financieras perfectas y seguridad total contra el crimen y el terrorismo. Este es el cuarto lugar de muerte. Ezequiel, dijo Jesús, su voz cargando un peso que hizo temblar mi alma. Estos son los centros donde se administrará la marca de la bestia. Cualquier persona que entre en esos lugares y acepte lo que se ofrece allí, renunciará a su alma eterna y no habrá posibilidad de redención. La visión me mostró cómo el sistema sería implementado gradualmente, primero como una conveniencia, luego como una necesidad y finalmente como un requisito para la supervivencia. Ve a la familia siendo destrozada, pues algunos miembros eligieron aceptar la marca mientras que otros se negaron. Testifiqué de creyentes que habían servido a Dios fielmente durante décadas, comprometiendo súbitamente su fe cuando se enfrentaron a la incapacidad de comprar comida para sus hijos o acceder a atención médica para sus seres queridos. La presión para conformarse era diferente a cualquier cosa que el mundo había visto. Aquellos que rechazaron la marca fueron excluidos de toda actividad comercial, incapaces de trabajar, comprar o incluso recibir servicios básicos. Se convirtieron en parias en sus propias sociedades, cazados y perseguidos por su negativa a someterse al sistema de la bestia que había asumido el control de la civilización humana. Pero lo que más partió mi corazón fue ver cómo la marca en sí cambiaba a las personas fundamentalmente. En el momento en que alguien la recibía, algo moría dentro de su espíritu. La conexión entre su alma y Dios era cortada permanentemente, dejándolas vivas físicamente, pero muertas espiritualmente. Ellas aún podían pasar por los movimientos de la actividad religiosa, pero la luz de la vida divina había sido extinguida dentro de ellas para siempre. Sin embargo, incluso en esta visión más oscura, vi la misericordia de Dios brillando. Pequeños grupos de creyentes que habían rechazado la marca eran sobrenaturalmente sostenidos en áreas salvajes, en lugares remotos. Los ángeles proporcionaban alimento y protección
así como lo habían hecho para Elías, junto al arroyo de Kerit. Estos remanentes fieles brillaban con luz espiritual que los hacía parecer estrellas en la oscuridad abrumadora que se había instalado sobre la tierra. La quinta y última visión que Jesús me mostró fue la más abarcadora y la más aterradora de todas. La escena se expandió para revelar regiones enteras de la tierra que se habían vuelto inhabitables debido a la convergencia de desastres naturales, guerra y juicios sobre la naturaleza. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Vastas áreas de lo que una vez había sido tierra fértil, ahora eran tierras devastadas donde ninguna vida podía sobrevivir. Mira las regiones costeras donde millones eligieron vivir, dijo Jesús señalando áreas a lo largo de cada continente. Cuando venga el gran terremoto y las islas huyan, cuando las montañas sean movidas de sus lugares y los mares rugan más allá de sus fronteras, estos se convertirán en el quinto lugar de muerte. Aquellos que permanezcan cerca de las costas cuando comiencen los temblores finales serán arrastrados por aguas que se elevarán más alto que los edificios más altos. Observé con asombro y terror, mientras tsunamis masivos desencadenados por terremotos de magnitud sin precedentes arrasaban ciudades costeras alrededor del mundo. Olas de cientos de metros de altura avanzaban tierra adentro por decenas de kilómetros, engullendo todo a su paso. La destrucción era tan completa que áreas metropolitanas enteras simplemente desaparecieron bajo las aguas turbulentas, sin dejar rastro de que millones de personas habían vivido y trabajado allí una vez. La visión me mostró cómo esos desastres costeros estaban conectados a realidades espirituales más profundas. Las áreas que fueron más completamente destruidas eran aquellas donde la rebelión de la humanidad contra Dios había alcanzado su apogeo. Ciudades que habían celebrado el pecado, que habían perseguido a los creyentes, que habían proclamado su independencia de la autoridad divina, fueron limpiadas por los propios elementos que Dios había creado. Una vez más, la misericordia divina era evidente incluso en el juicio. Vi crentes en áreas costeras que habían recibido avisos sobrenaturales para mudarse al interior. Familias que habían sentido un impulso inexplicable para reubicarse, a pesar de sus profundas raíces en comunidades junto al mar. Esas almas obedientes habían escuchado la voz gentil del Espíritu Santo y escapado de la destrucción, siguiendo la orientación de Dios en lugar de su propio entendimiento. Cuando esas 5 visiones terminaron, Jesús se volvió hacia mí con ojos que contenían tanto amor infinito como preocupación urgente. «Ejecuta», él dijo, «debes regresar ahora y avisar a mi pueblo. El tiempo es más corto de lo que cualquiera percibe, y los eventos que has presenciado han comenzado a desarrollarse en meses, no en años. Aquellos que atiendan a estas advertencias y confíen en mi provisión, en lugar de en su propia fuerza, serán protegidos. Pero aquellos que los ignoren o retrasen su respuesta, se encontrarán atrapados en lugares de muerte cuando llegue la hora final». El amor en su voz era abrumador, pero también la urgencia. Entendí que este mensaje no fue dado para crear miedo, sino para proporcionar esperanza y un medio de escape para aquellos que escucharían y obedecerían. Los juicios de Dios siempre están mezclados con misericordia para aquellos que buscan corazones sinceros. Sentí que comenzaba a ser atraído de vuelta a mi cuerpo terrenal, pero Jesús tenía un mensaje final para que yo llevara. «Diles que yo soy su único refugio», dijo él. «Diles que ningún abrigo terrenal, ningún sistema humano, ninguna cantidad de preparación salvará a menos que yo sea su fundamento. Diles que escapen hacia mí mientras aún hay tiempo, porque estoy volviendo pronto, y cuando venga, será demasiado tarde para aquellos que no han hecho las paces conmigo». Antes de que regresara a mi cuerpo quebrado en aquella calle de Tel Aviv, Jesús me mostró una última visión que cambiaría para siempre la forma en que entendía la urgencia de estas advertencias. Me encontré de pie en lo que parecía ser un gran salón de asamblea, repleto de millones de almas, y me di cuenta de que estaba presenciando el tribunal de Cristo, donde cada creyente rendiría cuentas de sus vidas. Lo que vi allí
destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Observé a incontables judíos y cristianos que habían vivido vidas cómodas, que habían asistido a sinagogas e iglesias regularmente y se consideraban fieles ante Jesús con las manos vacías. Habían pasado sus años terrenales construyendo reinos que no durarían, persiguiendo sueños que se transformarían en polvo e ignorando las señales de los tiempos que estaban a su alrededor. Vi a rabinos como yo, que habían predicado tradición en lugar de preparación, que habían dicho a sus congregaciones que el Mesías aún no había venido, quedándose sin palabras al darse cuenta de cuántas almas se habían perdido a causa de su falso consuelo. Testifiqué sobre familias que habían burlado a aquellos que advertían sobre la tribulación, que habían llamado a los creyentes preparados de extremistas y fanáticos, llorando al entender cómo su orgullo había llevado a su destrucción. Pero lo más conmovedor de todo fueron los padres que estaban ante el trono, sosteniendo las manos de sus hijos, lágrimas corriendo por sus rostros mientras comprendían cómo su falla en tomar en serio las advertencias de Dios les había costado a sus pequeños todo. Estas no eran personas más o rebeldes deliberados contra Dios, eran simplemente despreparadas, sorprendidas por eventos sobre los cuales habían sido repetidamente advertidas, pero eligieron ignorar. La visión me mostró familias que habían permanecido en ciudades costeras peligrosas porque amaban sus vistas al océano más que temían el juicio de Dios. Vi creyentes que habían quedado en grandes áreas metropolitanas porque sus carreras y conexiones sociales importaban más para ellos que la seguridad divina. Testifiqué de cristianos que habían confiado en sus cuentas de jubilación y pólizas de seguro en lugar de buscar la provisión sobrenatural de Dios para los días venideros. Sin embargo, las escenas más trágicas involucraban a aquellos que realmente habían escuchado advertencias específicas sobre los 5 lugares de muerte, pero habían racionalizado su necesidad de responder. Vio a una familia en California que había sido avisada directamente por una voz profética para mudarse al interior, pero habían descartado eso como manipulación emocional. Con la casa junto al mar, había sido su orgullo y alegría, y no podían imaginar que Dios les pidiera que dejaran algo tan bonito. Cuando vino el gran tsunami, fueron arrastrados durante el sueño, aún aferrados a las posesiones que habían valorado más que la obediencia. Fui testigo de un rico empresario en Nueva York que había recibido múltiples sueños sobre el colapso de los sistemas financieros, pero se había convencido de que su cartera diversificada y su banquero subterráneo en Manhattan lo protegerían de cualquier desastre económico. Cuando el pulso electromagnético destruyó todos los sistemas electrónicos, su búnker se convirtió en su tumba, y su riqueza se volvió papel sin valor en cuestión de horas. La visión reveló a una devota familia judía en Jerusalén que había sentido el Espíritu Santo instándolos a dejar la ciudad santa, pero habían argumentado que Dios nunca pediría a personas fieles que abandonaran la tierra donde sus antepasados habían caminado. Ellos habían permanecido en Judea cuando la abominación de la desolación fue revelada y su devoción religiosa se había convertido en su ruina, porque habían confiado en su propio entendimiento en lugar de en la clara instrucción divina. Ve jóvenes que habían recibido avisos sobrenaturales sobre los centros de distribución de la marca, pero se habían convencido de que Dios los protegería incluso si se comprometían. Habían razonado que sus corazones permanecerían puros, aunque sus cuerpos llevaran la marca de la bestia, sin entender que esta elección cortaría su conexión con Dios permanentemente. Su angustia era indescriptible al darse cuenta de que su destino eterno había sido sellado por una decisión que se habían convencido de que era temporal. Pero quizás las escenas más conmovedoras fueron las que involucraban a líderes religiosos que habían conducido a congregaciones enteras a la destrucción a través de enseñanzas falsas y teología equivocada. Observé a rabinos que habían predicado que el Mesías aún no había venido tratando de explicar a Jesús por qué habían dejado sus rebaños desprevenidos para la mayor prueba de la historia humana. Sus buenas intenciones no podían disculpar la devastación que sus errores habían causado. Mientras las escenas del juicio se desarrollaban ante mí, Jesús habló palabras que perforaron mi alma como flechas de fuego.
Muchos de mi pueblo parecerán, no porque me rechazaron, sino porque no estaban observando, no estaban escuchando, no se estaban preparando para lo que yo claramente les dije que estaba por venir. Ellos aman su comodidad más que mis advertencias, sus tradiciones, más que mi verdad, su propia sabiduría, más que mis instrucciones. La visión entonces cambió para mostrarme el remanente que había atendido a las advertencias y escapado de los 5 lugares de muerte. Estos fieles brillaban con una luz que los hacía parecer estrellas vivas contra la oscuridad que había envuelto la tierra. Habían perdido sus posesiones terrenales, sus estilos de vida cómodos, sus posiciones sociales, pero habían ganado algo infinitamente más valioso. Habían ganado sus vidas. Vivan familias que habían vendido sus casas en áreas costeras y se mudado a regiones montañosas remotas, confiando en la provisión de Dios en lugar de en su propia seguridad financiera. Aunque enfrentaban dificultades e incertidumbres, ángeles rodeaban sus simples moradas y provisión sobrenatural fluía para ellos diariamente. Sus hijos cantaban canciones de alabanza, incluso viviendo en la adversidad porque entendían que sus padres habían elegido correctamente cuando la elección más importaba. Testifiqué de creyentes que habían huido de las grandes ciudades, poco antes de que comenzara el colapso, llevando solo lo que podían empacar en una sola maleta, pero cargando corazones llenos de fe y obediencia. Ellos habían establecido comunidades en áreas salvajes donde se apoyaban mutuamente a través de los días más oscuros que el mundo había visto. Su alegría era palpable, a pesar de sus circunstancias, porque sabían que habían seguido la voz de su pastor cuando él los llamó lejos del peligro. La visión reveló pequeños grupos de cristianos que se habían negado a entrar en los bancos subterráneos, a los que sus amigos ricos los habían invitado, eligiendo en su lugar confiar en la protección sobrenatural de Dios, en la naturaleza abierta. Cuando los banqueros se convirtieron en trampas mortales, esos fieles fueron sostenidos por maná del cielo y agua de las rocas, así como sus ancestros habían sido provistos en el desierto siglos antes. Más por todos, eran las escenas de creyentes que habían rechazado la marca de la bestia, a pesar de la presión y persecución más intensas. Vivían como fugitivos en cuevas y escondites en el bosque, incapaces de comprar o vender cualquier cosa en el sistema mundial corrupto, pero irradiaban una paz y alegría que ningún confort terrenal podría haber proporcionado. Había uno que eligió la vida eterna en lugar de la conveniencia temporal, y su recompensa estaba más allá de la descripción humana. Cuando esa visión final llegó a su fin, Jesús se volvió hacia mí una última vez con ojos que contenían tanto compasión infinita como la autoridad absoluta. Ezequiel dijo: estas escenas representan elecciones que se están haciendo ahora mismo en los días en que regresarás a la tierra. Cada persona que escucha estos avisos decidirá si actuará en consecuencia o los descartará, si confiará en mi provisión o en su propio entendimiento, si valorará cosas eternas o temporales. Diles que les mostré estas visiones no para aterrorizarlos, sino para rescatarlos de la decepción que se ha instalado sobre tantos de mi pueblo. Diles que la preparación no se trata solo de tener alimentos y agua almacenados, aunque estas cosas tienen su lugar, pero la verdadera preparación consiste en tener un corazón que puede escuchar mi voz claramente, y la fe para obedecer inmediatamente, incluso cuando mis instrucciones parecen contradecir la sabiduría humana. La mayor tragedia de la tribulación venidera no serán los desastres naturales o la persecución, sino el número de creyentes que serán sorprendidos desprevenidos porque eligieron la comodidad en lugar de la obediencia, la tradición en lugar de la revelación, el razonamiento humano en lugar de la instrucción divina. Pero para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, estas advertencias proporcionan un camino claro hacia la seguridad, para ellos mismos y sus familias. Recuerden que yo soy el mismo Dios que advirtió a Noé antes del diluvio, que dijo a Lot que huyera antes de que Sodoma fuera destruida, que instruyó a los israelitas a poner sangre en sus umbrales antes de que el ángel de la muerte pasara por Egipto. Siempre he advertido a mi pueblo antes de que el juicio cayera,
y les estoy advirtiendo ahora a través de visiones como la suya y a través de las señales claras que se manifiestan a su alrededor. El tiempo se está agotando, Ezequiel. Los eventos que has presenciado comenzaron a desarrollarse en los meses posteriores a tu regreso. Aquellos que actúen sobre estas advertencias de inmediato encontrarán refugio y provisión en mis lugares designados de seguridad. Pero aquellos que se tarden, que racionalicen, que se convenzan de que ciertamente Dios no exigiría elecciones tan difíciles de su pueblo, descubrirán demasiado tarde que mis palabras no son sugerencias, sino comandos que determinan vida o muerte. Mientras Jesús hablaba estas palabras finales, sintió una sensación irresistible de tirón, llevándome de vuelta a mi cuerpo físico, caído en aquella calle de tela viva. El reino celestial comenzó a desvanecerse a mi alrededor, pero el peso del mensaje que había recibido presionaba sobre mi espíritu como un manto de responsabilidad divina. Entendí que había sido elegido no por causa de ninguna justicia especial o sabiduría de mi parte, sino porque Dios necesitaba un testigo que declarara, fielmente, lo que había sido revelado sin avisarle la urgencia o comprometer la claridad de sus avisos. La transición de vuelta a la conciencia terrenal fue abrupta y dolorosa. Mi espíritu, que había volado a través de dimensiones de gloria y revelación, de repente, se vio atrapado nuevamente en una carne que estaba rota y sangrando. Pero incluso mientras el dolor físico inundaba mi sistema nervioso, las visiones permanecían cristalinas en mi memoria, preservadas por el poder divino, para ser compartidas con un mundo que desesperadamente necesitaba escuchar lo que el cielo estaba declarando sobre los días venideros. Desperté 3 días después en el hospital, Radassa, en Jerusalén. Los médicos llamaron a mi recuperación milagrosa, sufrir múltiples fracturas, hemorragia interna y trauma craneal que debieron haber sido fatales. Cuando abrí mis ojos, la primera persona que vi fue mi hija Esther, que había volado desde Nueva York tan pronto como supo del accidente. Las lágrimas corrían por su rostro cuando se dio cuenta de que estaba consciente. «Abba, has vuelto», susurró ella mientras sostenía mi mano. Los médicos dijeron que no había esperanza. «Esther», respondí con voz débil pero urgente. «Vi al Mesías. Era Jesús, todo lo que rechazamos por generaciones. Está aquí. Él es real y está volviendo muy pronto». Vi la confusión y preocupación en sus ojos. Ella pensó que yo estaba delirando debido a los medicamentos o a la lesión cerebral. ¿Cómo podría un rabino ortodoxo que había dedicado su vida a la tradición judía de repente declarar que Jesús era el Mesías? Era inconcebible para ella, así como lo habría sido para mí solo unos días antes. En los días y semanas siguientes, mientras me recuperaba físicamente, la división espiritual entre yo y mi comunidad se profundizó. Cuando compartí mis visiones con mis colegas rabinos, fui recibido con incredulidad, luego preocupación y finalmente rechazo abierto. La sinagoga, que había sido mi hogar espiritual durante 4 décadas, ahora tenía sus puertas cerradas para mí. Mis libros fueron removidos de las estanterías, mi nombre borrado de los registros como si nunca hubiera existido. El costo de compartir la verdad fue alto, pero infinitamente menor que el costo de guardarla para mí mismo. ¿Cómo podría permanecer en silencio cuando se me había confiado avisos que podrían salvar incontables vidas? ¿Cómo podría priorizar mi posición, mi reputación, mi comodidad, cuando sabía lo que estaba por venir? Por eso, uso mis últimos años para viajar, para hablar, para avisar a cualquier persona que escuche. A mis hermanos y hermanas judíos, les digo, el Mesías que ustedes esperan ya vino y Él está volviendo nuevamente. No repitan el error que nuestras generaciones han cometido al rechazarlo. Para los cristianos, digo, su Salvador está llamando a salir de la Babilonia moderna. No se aferren a sistemas que pronto desaparecerán. No confíes en riquezas que pronto se convertirán en polvo. Ahora entiendo el verdadero significado de Deuteronomio 30:19, donde Dios dice: «Los cielos y la tierra toman hoy por testigos contra ti, de que te he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Elige, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. La elección está ante todos nosotros ahora. Los 5 lugares de muerte aguardan a aquellos que ignoren los avisos divinos, pero los lugares de refugio y protección aguardan a aquellos que escuchen y obedezcan. La tribulación está a las puertas, pero la misericordia de Dios aún invita a todos los que escucharán. Como un hombre que vivió 70 años rechazando la verdad que ahora proclamo, te imploro. No esperes una experiencia de casi muerte para reconocer a Jesús como yo finalmente lo hice. El tiempo es corto. La decisión es urgente. Elige hoy a quién servirás. Elige la vida. Qué revelación profunda e impactante. La Biblia nos advierte en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Los cielos y la tierra toman hoy por testigos contra vosotros de que te propuse la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Muchas gracias, Rabino Ezequiel, por tu valentía al compartir este mensaje de alerta y esperanza. Y a ti que has llegado hasta aquí, que la protección divina esté sobre tu hogar y que tu corazón permanezca sensible a la voz de Dios. Nos vemos en el próximo video.